Así es que pase nuestro primer ganador, que es René. Ha viajado desde el Cono Sur para estar consiguiendo. Esa es la piñata gigante, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo decía. Es gigante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, vamos, 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 vamos. ¿Quién lo tomó? ¿Un jugador de Atlas o de León? De León. No, son malos, son malos. Los de León son malos. Mira, 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 mira cómo. ¡Oh! Gol de Atlas. 2-2. Está tomando toda la leche. Sí. Ya acabé. Oh, no queda nada. No nos dejaste nada de leche. Y un poquito. Ni un poquito. Vas a ser lo más seductor que hay. Sí, si no cabe duda. Él dice que Y el culo, ¿Qué ya cosa? saben mi nombre. Ah, muy bien. ¿Por dónde comenzar? Nosotros teníamos 16, 17 años cuando estaba el auge del movimiento popular en Chile, el movimiento estudiantil, el movimiento cultural, poblacional, la participación en política. Entonces comenzamos a participar con los hermanos. Antes yo tenía como 14 años parece, y fuimos a una huelga, en el liceo. Entonces yo iba a la huelga y más o menos cuando era la hora de el término de la jornada de clases me iba a la casa. Salimos del liceo, vino la época de la universidad y ahí nos pilló el golpe. Pero no hubo tiempo de pensar, a ver, mire, la cosa se puso distinta, al revés, se puso fea y con mayor razón había que apechugar, como así. Yo estaba en la universidad y empezamos a hacer trabajo clandestino, unirnos, ver, hacer me acuerdo, las primeras cosas que hacíamos era poner, vaciar huevos y le poníamos tinta roja. Entonces salíamos después, especialmente en los muros blancos, tirábamos los huevos como marcas de sangre, la gente viera lo que estaba pasando. O salir en parejas, como que estábamos pololeando, y acercarnos a un muro y mientras estábamos ahí abrazados con alguna niña, escribir algo en las murallas, eran las primeras cosas que se hacían. Pero después ya cambió y naturalmente hubo más organización. Entonces yo empecé a participar de la dirección de las Juventudes Comunistas en la universidad. Y ahí el año 78, 79 más o menos, detuvieron a una cantidad enorme grande de miembros de la dirección. Y justo yo había dejado de participar ahí. Era la primera reunión en que yo no estaba. Y los detuvieron a todos.
Entonces a mí me dijeron, mira, aquí viene muy feo esto, entonces tienes que irte de la casa, y fue la época en que yo viajé a la Unión Soviética. Entonces se juntaban las dos cosas, yo había llegado a la Unión Soviética, y detienen a toda la gente, a mí me echaron del trabajo, se juntaron muchas cosas de inmediato, entonces me dijeron, no, aquí hay que pasar a una clandestinidad mucho más severa. Por este lado, tiene que ser por este lado. El portero, mira. Ahí ya ni mi familia tenía como ubicarme, nada. Y ahí en esa época me acuerdo que yo era Cristóbal. Y ahí me tocó empezar a viajar ya por Chile bastante. Al sur, a la zona de la 8ª región, que era una zona complicada porque ahí habían detenido y habían matado compañeros. Pero yo creo que, no sé, a lo mejor por mi forma de ser, reservado, que no hablaba mucho, tenían confianza en mí, entonces me mandaban cuando había lugares de caos, donde habían detenido gente y había que llegar con pie de plomo. Y ahí me tocó viajar, como te digo, bastante a la 8ª región, a la 9ª, y siempre con nombres distintos. Y esto así hasta el año 85, en que de las Juventudes Comunistas me pasan a mí al Partido Comunista. Y eso fue también en cosa de días, varias situaciones especiales, porque había ocurrido el terremoto del 85. Se nos había caído la mitad de la casa. Yo voy a una reunión un día a las 8 de la mañana, a una semana del terremoto. Y me dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos una noticia, tú pasas al partido, ya no eres más de la juventud, sino que del partido. Y tienes una reunión ahora en 10 minutos más. Así de violento. Ya, yo voy a decir, mucho gusto, hasta luego, y ya ahora pasado a ser del partido. Lo que siempre se hace con una ceremonia solemne, pero eran condiciones de clandestinidad, no se podía. Y estuve en la reunión todo el día. Había salido en la mañana pensando que llegaba a almorzar. Y la tarea que me dieron fue trabajar con la zona norte de Chile, una parte de la zona norte. Y me dicen entonces, usted tiene que partir hoy día en la tarde a Copiapó. Y ya, pues. Y en esa, cuando uno adopta un compromiso, es así la cosa. Y puede tener muchas implicancias familiares, personales, pero es que si no, yo por lo menos soy de la idea de que si no vas a bailar, no te metas a la pista. Y si uno se mete a la pista, tiene que bailar. Ella es Rosy. Arturo. Una persona a la cual tenía alguna referencia. Quiero decir que, si bien es cierto, creo que todos compartimos que debe haber generosidad, Meche no está obligado a compartirlo. Yo siento que ayudo. Díganle a tu mamá. Vamos, eso. Duro, Álvaro, duro. Duro, duro. ¡Hermano! ¿A quién le va? Bailando. Duro, 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 vamos. Vamos, eso. Duro, Álvaro, duro. Duro, duro. Le pesa más el palo, pobrecito. Y tu tiempo se acabó. Bailando, 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 bailando. Y el abuelo vivía en Rioloa. Y ahí sí que no había nada, eso era pura tierra. Guillermo Seller Kuchenbaum.
Kuchenbaum, ese era el apellido de su mamá. Y aquí curiosamente aparece como Guillermo porque se castellanizó su nombre, porque en realidad él se llama Wilhelm, que es Guillermo en alemán, pero hoy en día los nombres no se traducen. Yo sé que él salió de Alemania muy joven, un niño, y salió, yo sé que recorrió, bueno, seguramente buena parte de Europa. Sé que estuvo en la India, entiendo que sí, y él llegó a trabajar en Chuquicamata, es la mina de cobre más a tajo abierto más grande del mundo. Y cerca de Chuqui está Calama, y unos kilómetros más hacia la cordillera y hacia el norte está Chuqui. Y cerca de Chuqui había un poblado que era un lugar muy pequeño que se llama Río Loa, porque está a la orilla del río. Ahora ahí, imagínate, cuando vivía el abuelo y mi mamá, esto es del año 40, mi mamá nació el 32, tenía 8 años. Entonces mi abuelo salía a pasear con ellos por ahí al desierto. Y ahí cuentan cosas muy entretenidas, porque el mundo para ellos era las 3 casas, y eran 3 casas nada más, eso, el río que estaba relativamente cerca, y lo demás, nada más que desierto. Entonces ellos suponían que detrás de los cerritos bayos se acababa el mundo. Yo tengo una casa que es de ese que le dicen de Ya pajarito. casi acabo. No sé si lo conocen. Búngaros, aquí se llama. Ya casi acabo. Y Álvaro se come la... ¿Sí, la última? Pues sí, ya es. Partí al norte. Y ahí me acuerdo que hay que ponerle un nombre al compañero. ¿Cómo se va a llamar? Álvaro. ¿Por qué? No sé. Y de ahí en adelante, porque en la juventud había tenido distintos nombres, pero de ahí en adelante casi todos los nombres que yo ocupé fueron con A. Había sido antes Alfredo en algún lado, así en Concepción, Alfredo, Arturo, y aquí Álvaro. Y bueno, había que salir, viajar, ir a Copiapó, a Chañaral, a Diego de Almagro, a la zona minera, a Antofagasta. Y después de un par de meses había que rotar, porque de lo contrario te iban a ubicar. Ya empecé a viajar por casi todo Chile. Y después, cuando ya llegó la época de que se terminó la dictadura, bueno, seguimos participando de todas maneras en el partido, y ahora con otras responsabilidades en la dirección del partido desde hace ya como creo que 20 años. ¡Oh, qué golazo! Ahora sí que te voy a ganar. Vamos, vamos canarios. Vamos, los chilenos.
Y el abuelo quedó en cero. O pagas una multa de besos. Que me lleven a mí. Que me lleven a mí para que me den un besito. Que me lleven a mí para que me den un besito. Ya no puede retirar, señor. Ok. Se lo tengo que ir a dejar. Y a mí no me va a dar besito. Entonces ahí también me ha tocado viajar mucho y ahí ya viajé, además de manera legal, entonces uno viaja con más, con absoluta tranquilidad, sabe que va a llegar a casa de compañeros, que va a ser una bonita experiencia. Y yo creo que soy afortunado en eso porque he estado en todas las regiones del país, absolutamente en todas, no hay ninguna en la que no haya estado. En algunas viviendo un periodo prolongado y en otras de paso. Entonces yo creo que ahí también se reproduce esta, a lo mejor tiene algo de genético de los viajes. Entonces los viajes siempre han estado presentes en la vida nuestra. Siempre. En los viajes no es solo un asunto geográfico, sino que además humano. Conoces mucha gente y gente muy distinta. Y yo creo que los viajes siempre te dejan eso. Por una parte, el lugar o los lugares, pero más que eso, las personas. Nos cachaste. Ese es rompope. Porque nunca habíamos probado una cosa tan rica. Mira. Ya. ¿Otro de qué va a ser? Julieta, tuyo. Matías, Laura, ¿es el tuyo entonces, Chollito? ¿De qué va a ser ese? El mío ¿De tamarindo? Rompope. La rompope. ¿Pero va a poner ají? No. No, yo no sé. ¿Este qué es? Gracias. Ese es limón. ¿Limón? No. Uno que no sea tan dulce. Bueno, es que casi todos son, casi vienen igual. De dulce. ¿Este limón también? Sí, ¿Y este? tamarindo. Tamarindo. Limón, bueno, pruébalo. Si se pone rojo. Ya, limón. Limón. Julieta, ¿por qué eres tú? Yo te dije que tú no puedes sacar nada. No, si yo se lo pedí. No le aceptes a él, ¿eh? No, Bueno, no, yo se lo pedí. Así que... Ella le van a dar billetes falsos. ¿Tienes una cucharita? ¿y qué crees que no? Cucharita así no traigo, amigo. Así con tu boquita, muérdelo. Ya. Luis, ¿quieres un raspadito? ¿Seguro? Segurísimo.